Si no me soportas, entonces no te molestes en regresar a esta casa. Quédate para siempre en el hospital. No era inútil. Con una risa burlona, mi suegra, Susie, gritó esto y me arrojó una taza de líquido negro humeante. Instintivamente intenté esquivarlo, pero parte del contenido salpicó en mis manos y pies. Mientras hacía mi equipaje para mi larga estancia en el hospital, sentí como el café caliente quemaba mi piel. ¿Qué estás haciendo, Susie? Eso está hirviendo, le grité, atónita. Susie me miró con una expresión de satisfacción, ignorando completamente mi dolor. Oh, solo quería que disfrutaras un buen café caliente antes de que te fueras al hospital. Parece que se me resbaló la mano, dijo con desdén. Era evidente que lo había hecho a propósito. Si más café me hubiera alcanzado, podría haber sufrido quemaduras graves. Concluí que si me quedaba en esa casa peligrosa, mi enfermedad solo empeoraría. Regresaré a casa de mis padres. Nunca volveré a esta casa. Así que descansa tranquila, Susie, le dije con firmeza. Ella me sonrió de manera altanera y satisfecha. No me importa de que estés enferma, solo asegúrate de no regresar. No quiero volver a verte la cara, respondió, con una expresión de desprecio. Mientras observaba su sonrisa burlona, sentí como la ira se desvanecía de mí y en su lugar comencé a reír. No importa si mi tratamiento resulta efectivo o no, no volveré a buscarte. Tampoco te rondaré como un fantasma, le dije antes de marcharme con mis maletas listas. Nunca volví a esa casa. Poco tiempo después, Susie perdió todo lo que tenía. Mi nombre es Emily, soy una empleada de 46 años. Poco después de casarme, me mudé con la familia de mi esposo, Mark. Él trabaja lejos de casa y regresa aproximadamente una vez al mes. Vivimos con nuestro hijo, James. Mark lleva más de 3 años trabajando fuera, y su ausencia ha complicado mi vida, ya que Susie se ha vuelto cada vez más maliciosa. Ha sido una lucha constante, pero mi hijo es mi aliado y me ayuda a sobrellevar las dificultades. Sin embargo, esto solo hace que Susie se enfurezca aún más. James me odia por tu culpa, Emily. ¿Qué le estás enseñando? Me acusa constantemente. Sin embargo, James responde con honestidad. Mamá no ha hecho nada malo. Abuela, eres tú quien está siendo mala. Estas palabras solo parecen irritarla más. Cuando James está en la escuela, Susie aprovecha para decir cosas como, te dice cosas dulces, pero a mí me confiesa que quiere que te divorcies de su papá y te vayas. Aunque lo decía con satisfacción, sabía que James nunca diría algo así, y mucho menos confiaría en ella. Nunca lo ayudó a criarse y él nunca la ha querido mucho, ni siquiera de niño. Con Mark ausente y el maltrato de Susie hacia mí empeorando, James se ha distanciado aún más de ella. Cuando intentaba hablar con Mark sobre su comportamiento, él no me creía. Emily, estás exagerando, me decía. Mark pensaba que estaba dramatizando porque no presenciaba lo que sucedía. Lo que comenzó como simples quejas sobre la comida que yo preparaba se convirtió en algo mucho más cruel. Ahora, Susie arrojaba la comida a la basura mientras me acusaba a gritos de intentar envenenarla. Estás tratando de subirme la presión arterial para que me enferme, me acusaba de forma súbita, dejándome sin palabras. James, que la escuchó una vez, respondió. No tiene nada de malo esta comida, abuela, sabe bien. Pero Susie lo fulminó con la mirada y continuó con sus acusaciones. Sé que estás intentando enfermarme mientras Mark no está aquí. Sus palabras eran tan absurdas que por un momento pensé si sus explosiones eran señales de demencia. Solo está siendo mala porque papá no está, me explicó James. La abuela siempre ha tenido un mal carácter. Mientras tanto, Mark permanecía ajeno a todo, minimizando las palabras de Susie. Yo, por mi parte, cargaba con el peso de mantener la paz en nuestro hogar tenso. Cuando mi suegro, Brian, se retiró y comenzó a pasar más tiempo en casa, sentí un ligero alivio. Yo me encargo de vigilar las cosas aquí mientras trabajas, Emily, me dijo un día. Incluso se disculpó conmigo, admitiendo que había tratado de hablar con Mark sobre el comportamiento de su madre, pero nunca lograba que lo escuchara. Mark siempre ha sido el favorito de su madre. Nada de lo que diga cambiará eso, me confesó. Brian fue mi único aliado, y le agradecí su presencia. Sin embargo, cuando él falleció inesperadamente hace unos años, todo empeoró. Incluso desde muy joven, James podía ver a través de sus mentiras. Es por la comida grasosa de Emily que se enfermó, dijo Susie con descaro, culpándome por la salud de Brian. Tuvo la audacia de responsabilizarme, pero nadie le creyó. Los miembros de la familia que la conocían bien solo esbozaron sonrisas incómodas. Finalmente,
Se quedó callada al darse cuenta de que nadie estaba de su lado. Emily, no te quedes ahí parada. Organiza los preparativos para el funeral, me ordenó con brusquedad, mientras nuestros familiares me ofrecían palabras de consuelo. Cuando terminó el funeral, sentí una tristeza profunda. Brian había sido mi único apoyo real en esa casa, y sin él, temía que el comportamiento de Susie solo empeorara. Después del fallecimiento de Brian, mi esposo Mark parecía más preocupado por el bienestar de su madre que por el mío. Sé que no se llevaba bien con papá, pero debe sentirse sola ahora. ¿Podrías cuidar de ella, Emily? Mark pensaba que Susie estaría de luto, pero yo veía todo lo contrario. Parecía complacida con la ausencia de su esposo. Ya no tenía que disimular su malicia hacia mí, solo actuaba de manera amable cuando Mark estaba presente, pero a sus espaldas continuaba atormentándome con nuevas formas de crueldad. Tu comida siempre sabe igual, ¿no puedes cocinar algo diferente? Criticaba mis platillos constantemente. Más tarde, se quejaba con Mark, insinuando que intentaba envenenarla. Una noche, preparé un platillo especial para ella, con la esperanza de complacerla, pero en lugar de agradecerme, me acusó. Emily me está sirviendo un platillo aparte. ¿Qué tal si le puso algo raro? Mark se rió, intentando tranquilizarla. Es solo tu imaginación, mamá. Después de eso, empecé a comer yo misma los platillos que preparaba para ella, para demostrar que no había nada sospechoso. Eventualmente, terminaba comiendo lo que había cocinado originalmente, pero no sin antes lanzarme miradas despectivas. Todo lo que haces es terrible. Eres una nuera completamente inútil, decía con desdén. Con el dinero que recibió de la herencia de Brian, parecía estar disfrutando de su nueva libertad, pero no contribuía económicamente al hogar. Con frecuencia insinuaba que planeaba guardar su dinero para sí misma y esperaba que nosotros cubriéramos todos los gastos de la casa. Voy a ahorrar mi herencia para mi futuro. No esperen que contribuya con los costos de esta casa, declaraba con un tono que dejaba claro que no pensaba compartir un centavo. Me irritaba saber que no había ahorrado nada, a pesar de que Mark le daba dinero adicional por su cuenta. Mark desconocía que su madre estaba acumulando sus propios fondos mientras gastaba lo que él le proporcionaba. Poco tiempo después, Mark tuvo que trasladarse nuevamente por trabajo, lo que significaba que me quedaría sola con Susie a tiempo completo. Con Mark ausente, Susie continuó criticándome a diario, aunque James, mi hijo, tomaba mi lado cada vez que estaba en casa. No quería que se preocupara, especialmente con sus exámenes próximos, así que trataba de mantenerlo alejado de las tensiones del hogar. Un día, Susie me exigió una cantidad significativa de dinero, sin mostrar la más mínima gratitud. Mark no está, así que ahora es tu responsabilidad. Emily, necesito $1000 de inmediato. Es tarde y el banco ya cerró. ¿Para qué necesitas tanto dinero ahora? Con una actitud desdeñosa, señaló que los cajeros automáticos estaban abiertos las 24 horas, sorprendiéndome con su familiaridad con las opciones bancarias. Cuando me negué a salir por el dinero, frunció el ceño. Eres una nuera completamente inútil. No necesito a alguien como tú aquí. Le di los $300 que tenía a la mano y se marchó furiosa a usar el cajero automático, sin siquiera agradecerme. Comencé a sospechar que podría estar ocultándonos problemas financieros, pero no quería preocupar a Mark y traté de manejar la situación sola. Continué ayudando a James a prepararse para sus exámenes, y finalmente fue aceptado en la preparatoria que deseaba. Sin embargo, justo cuando pensé que finalmente podría respirar con tranquilidad, empecé a sentirme mal. Una visita al médico llevó a más pruebas, y para mi sorpresa, descubrieron algo grave. Informé a Mark, quien de inmediato quiso trasladarse para estar más cerca de mí y ayudarme con el tratamiento. Si esto es serio, Emily, hablaré con la empresa, regresaré para estar contigo. El diagnóstico resultó ser serio, y necesitaba tratamiento de inmediato. Tanto Mark como James estaban visiblemente conmocionados, y yo también. Necesitamos decirle a James. Se va a dar cuenta si estoy ausente por mucho tiempo en el hospital. Le contamos a James, quien, aunque naturalmente se sintió triste, trató de mostrarse fuerte. El tratamiento te ayudará. Solo necesito que tengas paciencia conmigo mientras paso por esto, hijo. Mamá, sé que estarás bien. Estoy contigo y superaremos esto juntos. Les pedí a ambos que mantuvieran mi condición en secreto ante Susie, ya que temía que su crueldad solo empeorara si se enteraba. Esa misma noche, cuando regresamos a casa, Susie notó de inmediato la expresión seria de Mark. ¿Qué tienes, Mark? ¿Por qué esa cara? ¿Algo malo pasó? Mark la tranquilizó asegurándole que no era nada.
aunque ella nos miró con desconfianza. Esa noche advertimos a James que no mencionara nada sobre mi enfermedad a su abuela. No se preocupen, jamás le diré nada, solo lo empeoraría todo. Mark parecía sorprendido por la sinceridad de James sobre su abuela. ¿En serio? No pensé que fuera tan mala, respondió, todavía sin entender la verdadera naturaleza de su madre. Mientras hacía los arreglos para mi tratamiento, Susie parecía sospechar que algo ocurría. En lugar de mostrar preocupación, comenzó a acusarme de cosas absurdas. Últimamente llegas temprano del trabajo. ¿Con quién andas? Seguro estás teniendo una aventura. Me quedé perpleja, sin saber cómo responder a sus acusaciones descabelladas. Mark no estaría aquí si no fuera por tus problemas matrimoniales. Sé lo que tramas. No estoy teniendo una aventura, y eso no es asunto tuyo. Aunque intenté desviar sus ataques, ella continuó con sus delirios. A pesar de todo, decidí no contarle la verdad sobre mi enfermedad. No quería darle la satisfacción de saberlo. Planeaba regresar a la casa de mis padres, donde James se uniría a mí mientras estuviera en el hospital. Cuando le informé a Susie sobre mis planes, se burló de mí, convencida de que me iba debido a una aventura imaginaria. Solo te vas porque te descubrieron. No creas que vas a regresar aquí jamás. Le aseguré que nunca más tendría que verme, y con un suspiro de alivio, James y yo comenzamos a empacar nuestras cosas para irnos. Mientras lo hacíamos, ella, sin vergüenza alguna, exigió: «Deja mi cena lista antes de irte». Me detuve un momento antes de responder con firmeza. «De ahora en adelante puedes prepararte tu propia comida. Estoy harta de ti». Con esas palabras, mi hijo y yo salimos de la casa, listos para dejar atrás esa vida y a Susie. Mientras nos alejábamos, nos gritaba que no regresáramos, pero James y yo estábamos decididos. Aunque sentía alivio al dejarla, también experimentaba una sensación de temor por mi matrimonio. Me preguntaba si Mark y yo podríamos continuar juntos después de todo esto o si significaría el fin. Sin embargo, antes de resolver cualquier otra cosa, debía concentrarme en mi salud. Cuando mis padres nos recibieron, quedaron conmocionados al escuchar todo lo que Susie me había hecho. Se comprometieron a apoyarme durante mi tratamiento y estaban profundamente indignados por la falta de acción de Mark. «Mark y yo hablaremos de todo una vez que termine mi tratamiento», les aseguré. Aunque escépticos, entendieron que mi salud era la prioridad en ese momento. Un día antes de mi hospitalización, pensé que Mark seguiría en la ciudad donde trabajaba, pero apareció inesperadamente en la casa de mis padres. «Pensé que regresarías mañana». «¿Te confundiste con la fecha?», le pregunté, sorprendida. Mark, al borde de las lágrimas, bajó la cabeza, mostrando un remordimiento genuino. «Emily, lo siento mucho. He decidido cortar toda relación con mi madre. No tenía idea de las cosas tan horribles que te estaba haciendo. Estaba confundida sobre cómo había descubierto la verdad, pero pronto me enteré de que había instalado una cámara en mi habitación. Mamá seguía insistiendo en que escondías algo, y me dejé llevar por la paranoia. La sorpresa en mi rostro debió ser evidente. ¿Pensaste que estaba engañándote, aún sabiendo que estoy enferma?». Mark se disculpó repetidamente, explicando que, al revisar las grabaciones, había visto cómo Susie me arrojaba café caliente. Mis padres, indignados, lo regañaron por haber permitido que la influencia de su madre causara tal desconfianza. Mi enojo disminuyó al ver la sinceridad con la que admitía sus errores. Le dije que ya no voy a ayudarla más. «Emily, estaré a tu lado de ahora en adelante». Mark explicó que había confrontado a su madre y planeaba cortar todo contacto con ella, ahora plenamente consciente de su verdadera naturaleza. «Es demasiado tarde para pedirle que se disculpe. No quiero volver a verla». Por primera vez, me sentí capaz de hablar abiertamente sobre lo retorcido de su comportamiento, algo que antes había evitado. Mark prometió que no le daría ni un centavo más, y recordé todas las veces que ella le exigió dinero. «¿Qué hizo con todo el dinero que le diste?». «Siempre estaba en el cajero automático, como si tuviera deudas que pagar». Mark tampoco estaba seguro, aunque había intentado averiguarlo en el pasado. Justo entonces, como si la conversación la hubiera convocado, Susie irrumpió en la casa de mis padres. «No me cortes, Mark. Necesito tu ayuda», rogó con frialdad. Le respondí inmediatamente. «¿No eras tú quien no quería volver a verme? Entonces, ¿qué haces aquí?». Me ignoró por completo, aferrándose a Mark. «Mamá, ya te lo dije, voy a cortar toda relación contigo. Si quieres que te escuche,
tendrás que disculparte con Emily. Ella me lanzó una mirada llena de enojo, pero se negó a inclinar la cabeza siquiera. Continuó rogándole a Mark, quien permaneció firme en su decisión de distanciarse de ella. ¿Por qué no nos dices para qué necesitas tanto dinero?, le preguntó finalmente. Tras un momento de silencio, confesó que había perdido todo su dinero en inversiones en línea y había acumulado deudas. Avergonzada, admitió que empezó a invertir cuando heredó el dinero de Brian. Al principio obtuvo ganancias, pero después lo perdió todo junto con el resto de su patrimonio. ¿Así que por eso tomabas todo ese dinero de Mark? Porque no querías gastar del tuyo. Aunque parecía humillada, lo confirmó. En ese momento, James entró en la habitación, recién llegado a casa, y claramente había escuchado todo. Nunca confiaría en alguien que le arroja café caliente a mi mamá enferma. La franqueza de mi hijo cambió el tono por completo. Mark también se volvió hacia su madre con frialdad. Mamá, lo siento, pero James tiene razón. Ya no puedo ayudarte más. Mark le explicó con firmeza que no le daría más apoyo económico. Ella suplicó una última vez, insistiendo en que podría devolver todo si le daba otra oportunidad, pero Mark no se dejó convencer. Le dijo que era momento de que asumiera su responsabilidad. Finalmente, Susie salió furiosa, aún negándose a reconocer sus errores. A pesar de todo, sentí una paz inmensa al verla irse, aunque también una pequeña punzada de tristeza por Mark, quien perdió la confianza en su propia madre. Después de esto, comencé mi tratamiento rodeada del apoyo de Mark, mis padres y James. Su ánimo y cuidado me ayudaron a superar el proceso, aunque fue agotador. Me aferré a la determinación de vivir por mí y por mi familia. Meses después, mi salud mejoró y fui dada de alta. Estoy aquí hoy gracias a todos ustedes. Gracias por ser mi fortaleza. James, ahora un joven adulto en la universidad, había crecido enormemente. Mark y mis padres también habían estrechado lazos durante mi recuperación. A pesar de los recuerdos de las palabras finales de Susie, encontré felicidad al estar libre de sus insultos. Más tarde, nos enteramos de que Susie vivía con un pariente y trabajaba medio tiempo para pagar sus deudas. James la vio una vez siendo reprendida por un gerente más joven, lo cual parecía un tanto irónico. Seguía siendo la misma, contestando con sarcasmo. Casi siento pena por ella, pero no realmente. Al final, volví a trabajar medio tiempo, rodeada de una familia que realmente me amaba. Me comprometí a vivir bien y a enfocarme en quienes de verdad importaban, dejando atrás las dolorosas memorias de las acciones de Susie. Con el tiempo, encontré la paz y estuve agradecida por cada momento y por la fortaleza que habíamos encontrado juntos.